a dar inicio a nuestra clase. Vamos a comenzar con una oración. Gracias te damos, Señor, por la nueva oportunidad que nos das para reunirnos de manera digital, para estudiar tu palabra, para estudiar el libro de Ezequiel, el capítulo 8. Gracias te doy por la visión que tú le diste a Ezequiel en este capítulo. No sabemos si eres así o si solo fue la visión, un sueño que tuvo Ezequiel. Yo quisiera creer que así es tu trono, así se parece. Muy fascinante para mí. Gracias te damos por el privilegio de reunirnos de manera libre en un país donde tenemos la libertad de reunirnos en tu nombre. Gracias te damos por todo. Te pido que nos des sabiduría, que nos des entendimiento para poder entender lo que tienes para nosotros en esta tarde. Gracias te damos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Voy a compartir la pantalla. Ahí está. Share screen. Ahora sí ven mi pantalla. Sí, se ve, mi hermano. Sí, Tim. Muy bien. Sí, hermano. Muy bien, gracias. Hola, Obed, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Gusto en saludarnos nuevamente. Igualmente, gracias. ¿Sí se pudo vacunar el jueves? Sí, hermano, sí estuvimos, yo lo busqué, pero ya yo creo que me había ganado. Sí, nos fuimos a las 11. Me dijo Vika que iba a llegar más tarde usted. Pero Ajá. qué bueno que se Sí, pudo. pues ahora fue más rápido. Sí, pues muy bien. Pues, Ahí está. Muy bien, entonces vamos a comenzar con unas imágenes. Yo busqué en internet algunas de las imágenes de los querubines y de Dios en su trono. Y tenemos aquí el del querubín que tiene enfrente la cara de hombre, en el lado izquierdo cara de toro o de buey, y del lado izquierdo de león, y del lado de atrás águila. Muy interesante. Aquí tenemos otra de la misma figura, del mismo, como querubín, del mismo ángel, pero muy impresionante. Y aquí vemos a Ezequiel que está delante del trono con las ruedas, una rueda dentro de una rueda con el querubín cerca. Y allá en el lado izquierdo superior se puede ver que Dios está en su trono. Y aquí está otro. Aquí al lado izquierdo inferior se puede ver que Ezequiel está alzando su mano y está teniendo su visión, su sueño. Y aquí está otro. Entonces vamos a leer. En el sexto año, en el mes sexto, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí. Y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Y miré, y he aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas, por las greñas, algo así, ¿no? Que por su cabello. Y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del cielo, la que provoca a celos. Y he aquí, ahí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Entonces, lo que estudiamos las semanas pasadas de la visión que tuvo Ezequiel en el capítulo 8,
está apareciendo de nuevo, por lo menos una parte de lo que él vio la última vez. Versículo 5, y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Y me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y he aquí en la pared un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y aquí una puerta. Me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen ahí. Entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel, que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel. Y Jaazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos, no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. Me dijo después, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte. Y aquí mujeres que estaban sentadas endechando a Tamuz. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espadas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Creo que brinqué una parte, perdón. Y me dijo, los 17 y 18, y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Después que han llenado la maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Pues también yo procederé con furor, no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Entonces regresamos al primer versículo, donde dice, aconteció. Cuando comienza aquí, quiere decir que comenzamos con una nueva fecha, un nuevo evento. Y había pasado 1 año y 1 mes desde la visión de Quebar, la visión que estudiamos en el capítulo 1. Mientras tanto, las cosas habían ido de mal en peor en Jerusalén. En ausencia de los sacerdotes superiores, la idolatría era más desenfrenada y había llegado hasta el mismo templo de Jehová. Es probable que la noticia de esto hubiera llegado a Ezequiel, ya que sabemos que pasaban frecuentes comunicaciones entre los exiliados y los que habían dejado atrás. Quizás los que estaban con el profeta eran visitantes que habían venido de Judá. Entonces vemos un grupo similar de ancianos en Ezequiel 14:1. Vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. Y en 21 aconteció en el año 7, en el mes 5, a los 10 días del mes, que vinieron algunos de los ancianos de Israel a consultar a Jehová y se sentaron delante de mí. Entonces, con tales hechos ante sus ojos, ¿qué otra respuesta puede haber que la de el mal debe enfrentar su perdición?
Parecería que como si los indagadores hubieran guardado silencio, al igual que el profeta. No se nos dice que pidieron nada. La mano del Señor estaba sobre él. Cuando terminó la visión, podemos pensar en él como informando y registrando lo que había visto en su visión. Contemplé. No, todavía no. Contemplé y aquí una semejanza. La visión se abre con una teofanía, es decir, que una aparición física de Dios, como la de Ezequiel 1. Pero aquí Ezequiel usa la palabra que enfatiza el hecho de lo que había visto. No era más que una semejanza de la gloria inefable, una imagen de lo invisible. En este caso notamos la ausencia de las figuras de los querubines. Entonces en el 8:3, la forma de una mano. Miré y he aquí una mano extendida hacia mí en Ezequiel 2:9, y en ella había un rollo de libro. Y podemos ver algo que nos da la idea. Y también vemos algo parecido en Daniel 5:5. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Y aquí podemos ver una interpretación artística de la mano de Dios que escribió sobre la pared. Mene, mene, tecal, uparsin. A la entrada de la puerta de dentro de Ezequiel 9:2, Ezequiel es llevado después de su viaje en el espíritu a la puerta del atrio interior que mira hacia el norte. Probablemente también se puede identificar con la puerta superior de Jeremías 22. Azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. O pudo haber sido la puerta más alta, construida por Jotam, que vemos en Segundo de Reyes 15:35, la segunda parte, y quemaba incienso en los lugares altos. Edificó él la puerta más alta de la casa de Jehová. Y también la puerta nueva de Jeremías 36:10, la última parte, en el aposento de Gemarías, hijo de Safán, escriba, en el atrio de arriba, a la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová, a oídos del pueblo. Obviamente era una de las partes más conspicuas del templo, donde la gente se reunía en grandes cantidades. Y aquí el profeta ve lo que él llama la imagen de los celos. Las palabras que siguen probablemente dan su explicación de la extraña frase, que no se encuentra en ningún otro lugar de la Biblia, aunque naturalmente podría ser sugerida por Deuteronomio 32:16. Le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones. Y en Deuteronomio 32:21, ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Y en el Salmo 78:58 le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Lo que era esta imagen solo podemos imaginarlo. Pudo haber sido la acera o piedra cónica como la que Manasés había hecho y colocado con un altar dedicado a ella, a acera, en la casa del Señor. Y en Segundo de Reyes 21:3, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera como había hecho Acab, el rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. Y en Segunda de Crónicas, porque él reedificó los lugares altos que Ezequías, su padre, había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y les rindió culto.
o uno de Baal o de Astarot o incluso de Tamuz. Y puede ser suficiente afirmar que Asera era un pilar simbólico de una diosa del mismo nombre, o como algunos piensan, de la fenicia Astarte, o también se llama Asera. La adoración parece haberse hecho popular por primera vez bajo la reina Jezabel, Primero de Reyes 18-19, y se arraigó profundamente tanto en Israel como en Judá. Y el culto, como en Segundo de Reyes 23:7, parece haber estado relacionado con el libertinaje más inmundo, como el de la milita babilónica, que exigía que toda mujer participara como prostituta del templo una vez en su vida. La obra del rey Josías había tenido solo un éxito temporal, y la gente había vuelto al politeísmo del reinado de Manasés. En tal estado de cosas, lo peor era posible. Entonces, en Ezequiel 8:4 y también 8:5 aparece la frase, y he aquí. Y en contraste con esa imagen de los celos, cuando por primera vez se dio cuenta de que estaba en el patio del templo, la visión de la gloria divina, tal como la había visto en las orillas del Quebar, como vimos en el primer capítulo. Debía mirar primero esta imagen y luego la otra, y la culpa de Judá se midió por ese contraste. Entonces en el 8:6, que debería irme lejos. El templo ya era un santuario abandonado por Dios. Su regreso a ella ahora fue como juez y destructor. Entonces Dios no había venido para ocupar otra vez o para poner su presencia ahí. Vino ahora como juez. Y el profeta es conducido hacia adelante como a través de las etapas sucesivas de un infierno de idolatrías. Y en el 8:7, a la puerta de la cancha. Lo que sigue sugiere que el profeta fue llevado a la puerta que se abría del atrio interior al exterior. Y el término aquí para muro es la palabra kir en el hebreo, es el que se usa especialmente para el muro que encierra un grupo completo de edificios. Y dice en el 7, he aquí un agujero en la pared. El culto que Dios quería que Ezequiel viera aquí era más clandestina que el de la imagen de los celos. La pregunta surge naturalmente. ¿Cómo entraron los adoradores a la cámara si Ezequiel tenía que agrandar el agujero en la pared para poder entrar? Podemos suponer que la entrada del patio del templo había sido bloqueada casi por completo en los días de Josías, que los idólatras ahora entraban por fuera o por alguna otra cámara, mientras que Ezequiel piensa que se encuentra con ellos como un espía en la tenue distancia del pasaje cubierto por el que se dirigía. Entonces en el 8:10, todas las formas de cosas que se arrastran. Entonces las palabras obviamente pintan el culto teriomórfico, y teriomórfico quiere decir seres con forma de animal, y hacían culto a estos seres, y estos venían de Egipto, entre los cuales el escarabajo probablemente es el más prominente. La alianza entre Joacim y Faraón, y que Sedequías estaba tratando de renovar, porque Sedequías fue el rey en este entonces, que Sedequías estaba tratando de renovar, naturalmente provocaría un renacimiento de ese culto. Las pequeñas cámaras en la roca o en la tumba llenas de tales símbolos representados eran especialmente características de ella. Y en el versículo 11, 70 hombres, vemos la frase. El número probablemente fue elegido con referencia a los ancianos que habían visto la gloria divina en Éxodo 24. El Sanedrín o Consejo de los 70 no existió hasta después del cautiverio. El número difícilmente puede haber sido accidental y puede implicar que los ancianos eran formalmente representados.
todos los cuales fueron prominentes en el movimiento de reforma bajo Josías o como amigos de Jeremías, y ningún otro Safán aparece en la historia el hecho de que uno de sus hijos es el líder de la compañía idólatra que debe haber tenido para Ezequiel un significado especialmente doloroso. Como clímax de esta cámara de los horrores, los 70 ancianos actuaban como sacerdotes y ofrecían a sus ídolos representados el incienso que nadie más que los hijos de Aarón tenían derecho a usar y que debería haberse ofrecido a Jehová únicamente. Entonces, en el versículo 12, la frase cada hombre. Esto fue solo una muestra de la prevalencia de la influencia egipcia. Otras culturas ancianas tenían en la oscuridad un aditum. Yo tenía que buscar esta palabra porque jamás la había visto. Un aditum, es decir, un lugar santo. Entonces es un templo y el lugar santo del templo se llamaba aditum. ¿Okay? Para nosotros es el santo, el lugar santísimo. O también dice sancta sanctorum, una cámara de imágenes similar como el latín larario, que es un templo para honrar a los dioses familiares con una nube de incienso semejante. Aunque el nombre del líder de la banda les hubiera advertido que el Señor estaba escuchando, ellos se jactaron en su ceguera de que Jehová no los vio, que Dios había abandonado el templo y se había establecido en otro lugar. Pensaban en Jehová como una deidad local que había abdicado. Creían que eran libres de hacer lo que ellos quisieran hacer sin miedo. Las palabras son dignas de mención. Además, como las primeras de una serie de proverbios populares en los que se revistieron los pensamientos del pueblo. Y ahora vamos a ver varios proverbios que aparecen a lo largo del libro de Ezequiel. En el 11:3 dice, los cuales dicen, no será tan pronto, edifiquemos casas, esta será la olla y nosotros la carne. Es un refrán. En el 12:22, hijo de hombre, ¿qué refrán es este que tenéis vosotros en la tierra de Israel que dice, se van prolongando los días y desaparecerá toda visión? Y en Ezequiel 18:2, ¿qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Y 18:19, y si dijereis, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia. Guardó todos mis estatutos y los cumplió. De cierto vivirá. Y en el 33:10, tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Y en el 37:11 me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Todo esto implica algún conocimiento personal de lo que estaba sucediendo en Jerusalén. Entonces, en el versículo 14, he aquí mujeres sentadas llorando por Tamuz. El punto de vista es probablemente el mismo que el de Ezequiel 8:3, pero las mujeres aparentemente estaban en el pórtico exterior, ya que tiene que ser llevado a la puerta para poder verlas. Nos llevan a notar dos cosas. Primero, la prominencia general de las mujeres en la idolatría posterior de Judá y el carácter específico del culto de Tamuz. Bajo el primer punto, había mujeres que tejían cortinas para la acera. En 2 de Reyes 23:7, además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para acera. Imagínense, hicieran
que hicieran tales cosas en la casa de Jehová, con razón que se ofendió. Aquellas que habían quemado incienso a otros dioses, especialmente a la reina del cielo, probablemente a Astarot. Y bajo el segundo punto, el nombre Tamuz no lo encontramos en ninguna otra parte del Antiguo Testamento. Todos los intérpretes, sin embargo, coinciden en que responde al Adonis de la mitología griega. Así lo traduce Jerónimo y expresa expresamente que lo que vio Ezequiel correspondía a las fiestas de Adonis. Y según el mito, Adonis, el hermoso joven, amado de Afrodita, fue asesinado por un jabalí. Después de su muerte se le permitió pasar 6 meses de cada año con ella, mientras que el otro se pasó con Perséfone en el Hades. El culto se convirtió así en el símbolo de la decadencia anual y el renacimiento de la naturaleza. Pero la leyenda estaba en los pensamientos de estos adoradores en el templo de Jerusalén. Los adoradores lamentaron sobre la imagen de cera del hermoso joven muerto que había perecido en su mejor momento y en alegría por su regreso a la vida. El principal centro del culto de Tamuz o Adonis era Biblos en el país de Siria, pero se extendió ampliamente por las orillas del Mediterráneo o estaba de moda tanto en Alejandría, que es el noreste de África, como en Atenas, que es la capital de Grecia. Y una de las prácticas de la fiesta pagana era la plantación de flores en jarrones o macetas. Vemos varios ejemplos de esto en los siguientes versos. No, pensé que lo había puesto, pero no. Porque te olvidaste del Dios de tu salvación, no te acordaste de la roca de tu refugio, por tanto sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño. Y en Isaías 65:3, pueblo en que mi rostro se provoca de continuo a ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos. Y en el Isaías 66:17, los que santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Jehová. Entonces la fiesta de Ishtar y Tamuz en Babilonia presentó un marcado paralelo. Adonis es idéntico al hebreo Adonai, que significa Señor. Tamuz significa victorioso, desaparición o quema. Y es interesante notar que el calendario judío incluye el mes de Tamuz, que correspondía al mes de julio en nuestro calendario. El festival parece haberse celebrado en el solsticio de verano. Y les recuerdo que el solsticio de verano es el día donde hay más horas de luz y menos horas de oscuridad. Normalmente es el 21 de junio. El tiempo de la visión de Ezequiel fue en el 6º mes, aproximadamente al tiempo del equinoccio de otoño, que para nosotros es el 21 de septiembre. Entonces dice en versículo 16, me llevó al patio interior. Sigue la última y peor forma de profanación. Dice que fue el patio interior y vemos en Joel 2:17 lo que es este patio interior. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, dónde está tu Dios? Al cual después del destierro solo entraron los sacerdotes en esta parte del templo. Durante la monarquía, sin embargo, parece haber sido accesible a reyes y a otras personas importantes, como en el caso de Salomón, o en la revolución contra Atalía, o en el caso de Ezequías, o en el caso de Josías. Pero Ezequiel no dice que los hombres que vio eran sacerdotes, aunque el número 25 sugiere que estaban tomando el lugar del sumo sacerdote y los jefes de los 24 cursos del sacerdocio.
Y así simbolizaba todo el orden del sacerdocio, como los 70 ancianos representaban a los laicos. Y en Segunda de Crónicas 36:14 dice que el jefe de los sacerdotes fue prominente en contaminar la casa del Señor. Y vamos a ver el pasaje. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. El pueblo de Israel y de Judá habían dado la espalda al templo de Jehová, que es el santuario, y el mismo acto fue un símbolo de su apostasía. Y en Segundo de Crónicas 29:6 vemos, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Isaías 1:4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. En Jeremías 7:24, y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. E hicieron esto para poder mirar hacia el este y adorar al sol naciente. Ahora, Daniel, cuando estaba en Babilonia, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Pero para estos adoradores que Ezequiel estaba mirando, el sol era su objeto de su adoración. El culto al sol aquí parece haber tenido un carácter persa, como ofrecido al sol mismo y no a Baal como dios solar. De tal adoración tenemos rastros en Deuteronomio 4:19. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Y en el 17:3, que hubiera ido y servido a dioses ajenos y se hubiera inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido. Y en Segundo de Reyes 23:5, y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá, perdón, para que quemasen incienso en los lugares altos de las ciudades, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna y a los signos del zodíaco y a todo el ejército de los cielos. Vamos a ver en el versículo 17. Para eso de se volvieron a mí, a esa frase, se volvieron a mí, se puede traducir, se volvieron de nuevo. Es decir, que como si fuera una y otra vez. Y puede notarse que el profeta no solo habla de la idolatría de Judá, sino también de su violencia, como si hiciera caer los juicios de Jehová. Y en la última parte del versículo 17, he aquí que aplican el ramo a sus narices. Ahora, la palabra de apertura expresa la ardiente indignación del profeta como si dijera, mira nomás que aplican el ramo a sus narices. El acto descrito probablemente encuentra su mejor explicación en el ritual persa de la diosa Avesta. Cuando los hombres rezaban al sol, llevaban en la mano izquierda un ramo de palmas, granadas y ramitas de tamarisco, mientras que los sacerdotes con el mismo propósito llevaban un velo delante de la boca para que los brillantes rayos del sol no se contaminen por el aliento humano. Y esto fue hecho en el mismo templo de Jehová por aquellos que estaban contaminando toda la tierra con su violencia. Y la señal de un temperamento como el fariseo cuando miraba al publicano, como vemos en Lucas 18:11 y 12.
El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Ahora, la nariz en este pasaje es el símbolo de la ira, y considera la frase como proverbial. Añade en la ramita su ira, leña al fuego, así decía el refrán. Pero tiene poco que elogiarlo. La palabra rama se usa en Ezequiel 15:2 y Números 13:23 para una rama de la vid. Ahora en el versículo 18, el verso 18 sirve como una transición a Ezequiel 9 de los primeros 11 versículos. Y les recuerdo una vez más que la división capitular o las divisiones capitulares y de los versículos también no se agregaron hasta unos 1000 años después. Entonces, cuando Ezequiel escribió su libro, lo escribió todo junto. Entonces, este versículo 8:18 sirve como la transición a la parte que sigue, la cual vamos a investigar la semana que entra, primero Dios. El aspecto de la falta de misericordia de los juicios divinos vuelve a ser prominente. Tales pecados merecían los juicios a los que veremos en los próximos capítulos. El profeta descubrió que los ancianos, que deberían haber sido los guías de la generación más joven, tenían sus prácticas secretas de idolatría en cámaras privadas, donde guardaban ídolos desconocidos para el mundo en general. Demasiado cuidadosos con su reputación para compartir la abierta idolatría, estos hipócritas agravaron su culpa con un cobarde engaño. Seguramente instalados en el aislamiento de sus cámaras de imágenes, se deleitaron con las orgías de una idolatría degradante y luego aparecieron en las calles como ciudadanos tranquilos y respetables. El pecado vergonzoso de esta doble vida puede practicarse de otras formas, con otro tipo de cámara de imágenes. Cada persona tiene una cámara de imágenes en su propio corazón. Los niños y los poetas poseen la imaginación más poderosa. Cuando nos retiramos a nuestros dormitorios, abrimos la puerta de nuestra cámara de imágenes y miramos sus escenas. Ahí cuelgan los retratos del pasado, algunos borrosos por el polvo de los años, otros tan claros como cuando fueron pintados por primera vez. Algunos están distorsionados, otros se redondearon a una perfección igualmente imposible. Ahí también hay vagas sombras del futuro, pero las imágenes más importantes son diseños y deseos y fantasías favoritas. Estos los abrazamos como amigos. Ante alguno de ellos, quizás nos postramos en adoración idólatra, pero también podemos encontrar ahí imágenes inspiradas de hechos nobles, los ideales que nos esforzaríamos por copiar en la vida real. Es posible que los hayamos dejado demasiado tiempo en la cámara de las imágenes. Debemos sacarlos y vestirlos con la carne y la sangre de los hechos vivos, mientras que las malas imágenes deben ser aplastadas antes de que lleguen a la puerta de convertirse en realidad. Hay hechos realizados en la cámara de la imaginación. Está la lujuria, ahí está. Está la lujuria, el adulterio, la codicia, el robo, el odio y el asesinato. Mientras una persona refrena su discurso, está tentado a creer que no importa lo que imagina, que no puede ser posible un engaño mayor, pero la verdadera vida es la que se vive dentro de la mente. Mientras está en su cámara de imágenes, un hombre es su verdadero yo, despojado del manto de la apariencia que usa cuando está en el mundo. Entonces, ¿qué imágenes se deleita contemplando ahí? El verdadero carácter de la persona estará determinado por la respuesta a esa pregunta. Ciertamente las imágenes malvadas pueden llegar ahí sin buscarlas y sin ser amadas como tentaciones dolorosas. Y es el deber de quien ama la santidad apartarse de ellas. Pero las imágenes encantadas revelan el verdadero yo. La maldad ahí planeada
de la que se deleita con malos pensamientos es pecado, una obra del alma. Tarde o temprano surge en la vida porque la imaginación del corazón colorea la conducta externa. Es una ilusión suponer que Dios es indiferente a lo que sucede en la cámara de nuestras imágenes. Los ancianos de Jerusalén se consolaban con la idea de que Dios no los veía, que había abandonado la tierra. Pero Ezequiel sabía que esto era un engaño monstruoso. Dios mira dentro de la cámara de las imágenes. Hay una ventana en cada alma a través del cual el ojo de Dios mira hasta el fondo de sus pensamientos más secretos. Él nos conoce mejor de lo que nos conocemos a nosotros mismos. El manto de la hipocresía no es ni siquiera el velo más delgado entre nosotros y Dios. Ahora, esto es de sumo interés, porque si bien no importa mucho lo que nuestros semejantes pueden pensar de nosotros, el pensamiento de Dios sobre nosotros sí es de suma importancia. Dios nos juzgará por las obras realizadas en la cámara de las imágenes. Sabiéndolo todo, no juzgará solo por lo que ve el mundo. Los pecados del corazón serán notados por Dios y traerá sobre nosotros su justa ira, aunque las manos estén limpias de iniquidad. La única salvación eficaz debe ser el jabón que limpie la cámara de imágenes. Como dijo David, crea en mí un corazón limpio, oh Dios, que dijo David en el fondo de su arrepentimiento, sabiendo que los pecados externos que había cometido provenían de la maldad de su imaginación. Por lo tanto, nada menos que el nuevo nacimiento que trae Cristo puede salvar nuestras almas. Cuando Ezequiel es llevado de una cámara de idolatría a otra en su visión, visita al templo y encuentra horrorizado un continuo agravamiento de las abominaciones. Esto es similar a los resultados de una encuesta sobre el pecado del mundo. El pecado se encuentra en varios grados de abominación y la Biblia se refiere a varios grados de culpa. En Juan 19:11 respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Entonces, la negación de Cristo por Pedro fue un pecado, pero la traición de Judas fue un pecado mucho mayor. Somos conscientes de los grados de culpa en nuestras propias vidas. Parece que el sumidero de la iniquidad debe ser un pozo sin fondo. Hay pecados aún más profundos, más negros, más espantosos y condenados que aún deben ser alcanzados por un alma abandonada que se sumerge en un descenso desenfrenado de iniquidad. Nadie es tan malo como para decir, no puedo hacer nada peor de lo que he hecho. Los diversos grados de abominación no se pueden medir con estándares externos. No deben estar determinados por ningún código graduado de moralidad formal. Lo que es una debilidad en un hombre puede ser un crimen en otro. El padre de una familia hambrienta que roba un pan, como el protagonista de Los Miserables de Víctor Hugo, no debe ser juzgado de la misma manera que el respetable promotor de inversiones podridas, que se enriquece con la ruina de miles de personas indefensas. El miserable hijo de un ladrón de Londres, cuya educación ha sido en una escuela delictiva, no puede compararse con justicia con el hijo de un hogar cristiano feliz y próspero. Hay tendencias hereditarias al mal y circunstancias peculiares de tentación que acosan a ciertas personas más que a otras. El grado de culpa varía en consecuencia. No podemos sopesar todas estas condiciones. De ahí viene el consejo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Todo pecado tiende a producir un pecado progresivamente peor. Mientras Ezequiel iba de una cámara a otra, se encontró con una serie de escenas de maldad que descendían y que empeoraban continuamente. Los peores fueron los últimos. El pecado nunca se detiene.
Es un torrente oscuro y turbio que se hincha y ennegrece a medida que fluye. El hombre que comienza con un ligero desvío de la virtud va camino de abominaciones mayores. Aquí está el peligro, la fatal insidia del mal. Si el pecador viera todo el curso de su futuro desde el principio y de una vez, comenzaría de nuevo con horror. Sin embargo, mientras se demora y juega con el pecado, éste se enrolla silenciosamente a su alrededor con enredos cada vez más espantosos. La existencia de varios grados de abominación es una razón para un arrepentimiento rápido. Todo pecado es abominable. Un pecado puede ser una abominación mayor que otro, pero el estándar de medida no es la profundidad de abajo, sino la altura de arriba. La pregunta es, ¿hasta dónde hemos caído? La pregunta no es, ¿cuánto más podemos hundirnos todavía de la luz? El pecado de un hombre no es menor porque el pecado de su hermano sea mayor en culpa. Cuanto antes nos arrepintamos, más fácil será regresar. El pecado se endurece a medida que se agrava más por el mal. Mientras la luz de Dios se desvanece, el camino de la recuperación se vuelve más oscuro. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de la salvación. Es posible que la mayor abominación sea perdonada. El obstáculo solo está en un lado. Cristo puede salvar al peor de los pecadores. Ahora vamos a hablar de la adoración al sol. Cuando Ezequiel en su visita visionaria al templo se encontró con la última escena de horror y contempló la mayor de todas las abominaciones que ahí se cometían. 73. Vio a 25 hombres, es esta, vio a 25 hombres realizando ritos de adoración ante el sol naciente. Esto fue el culto pagano más común y quizás también el más antiguo. Era prominente, era muy prominente en la religión del antiguo Egipto. El amanecer, el mediodía y el sol poniente eran honrados con nombres y con ritos separados. Era la idea esencial del culto cananeo a Baal, así como de la religión babilónica, y se encuentra en el corazón de la mitología aria, en el sánscrito, griego y teutón, es decir, los alemanes. Y estaba investigando un poco, también los aztecas tenían su culto al sol y el culto al sol es algo muy común encontrado en casi todas las culturas alrededor del mundo. Si se debe seleccionar algún objeto material para adorarlo, es natural que la gran fuente de luz, poder y vida y de la tierra sea el favorito universal. Nuestras idolatrías modernas no alcanzan esta forma material, pero contienen las mismas ideas. Entonces, el culto de la luz adopta dos formas. Esteticismo. La gracia de forma y tono se erige como objeto supremo de admiración en el descuido de la bondad moral y también la ciencia. Esto se pone en un pináculo como Señor de todo pensamiento y vida. Ahora bien, el conocimiento es bueno y toda verdad, que es el tema de la ciencia, es en sí misma pura y debe ser perseguida por los hombres. Pero el culto exclusivo a la ciencia es idolatría, porque coloca el conocimiento por encima de la obediencia. También el culto al sol es la adoración del poder. El sol es la gran fuerza motriz del universo. El calor latente del sol en el carbón impulsa nuestras máquinas de vapor y calienta nuestras calderas. El calor directo del sol levanta el agua del mar y luego desciende en avalanchas y torrentes de montaña. No nos postramos ante el sol, la fuente de toda esta fuerza, pero magnificamos la virtud del poder mismo. Sin embargo, los recursos materiales no son el bien supremo. También el culto al sol es el culto a la vida.
El sol es la gran influencia fertilizante de la naturaleza. El regreso de sus cálidos rayos despierta a la naturaleza de la muerte del invierno y crea la nueva vida de la primavera. Su gran calor hace que los trópicos estén repletos de vegetales e insectos de rápido crecimiento. La idolatría más moderna es la deificación de los poderes vitales. La idea de que, como todo instinto natural es puro, la complacencia del naturalismo es encomiable. Esta es solo la vieja abominación cananea. También el culto al sol es el culto del futuro. El adorador del sol se volvió hacia el este y saludó el amanecer. Hay algo fascinante y estimulante en esta anticipación de la mañana. El cristianismo consagra la esperanza, pero es un error creer en el futuro como en un destino ineludible del bien. El futuro solo puede ser bueno porque Dios está en él y él elige bendecirlo. La adoración al sol es de lo más abominable. Incluye muchas cosas malas. Primero, incluye apartarse de Dios. Los adoradores del sol estaban de espaldas al templo. Su actitud fue significativa. Toda idolatría debe practicarse de espaldas a lo verdaderamente divino. No podemos servir a lo falso y lo verdadero al mismo tiempo. También incluye la degradación de las mayores obras de Dios. Cuanto más hermoso, poderoso y fructífero se ve el sol, más vergonzoso es que los hombres deban degradar su pensamiento sobre él y convertirlo en idolatría. Cuando abusamos de los mejores dones de Dios al idolatrarlos, convertimos lo que debería ser el motivo de nuestra más profunda gratitud y admiración por la bondad de Dios en una ocasión para apartarnos de él. También el culto al sol incluye la consagración del pecado. La adoración al sol comenzó con la adoración del Señor del día, pero descendió a un gran libertinaje a través de la selección del poder fertilizante del calor del sol como un objeto especial de adoración. Por lo tanto, la adoración al sol se convirtió en la adoración de la lujuria. Este será el efecto inevitable del naturalismo considerado como religión. El culto puro y simple a los poderes de la naturaleza implica la consagración del más bajo de esos poderes, de modo que lo que debe ser reprimido como esclavo pretenda gobernar como amo, con obscena desfachatez. Entonces, para concluir, el rescate del culto a la naturaleza, tanto moderno como antiguo, se encuentra en la revelación de aquel que es infinitamente más grande que la naturaleza. No es de extrañar que los hombres no tenían visión del Dios espiritual, eligieran el sol, tan poderoso en su esplendor del sur, como el mayor objeto de adoración. Pero nosotros tenemos nuestro sol de justicia, ante cuya gloria todo brillo físico palidece y se desvanece. En Malaquías 4:2 tenemos este versículo. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Es decir, que nos vamos a gozar en la persona que nos dio la salvación. No estamos adorando a un sol que no tiene alma. Estamos adorando y glorificando a Jesucristo. Él es el sol de nuestra justicia. Muy bien. ¿Alguna pregunta o comentario que quieran hacer? No, Tim, al parecer no. Ok. Pues muy bien. La semana que entra vamos a estar con el capítulo 9,
donde vamos a ver el juicio muy severo de Dios en contra de su pueblo. Entonces vamos a terminar con una oración. Oka, ¿nos haces el favor de despedirnos con una oración? Ok. Amantísimo Padre, en esta hermosa tarde te damos gracias porque podemos reconocer a quien hizo la naturaleza, que tú eres el creador de todas las cosas y a ti es a quien debemos adorarte y bendecirte, Señor. Y te damos gracias porque la creaste con un propósito para calentarnos, para dar vida a las plantas, a las flores, a los árboles, para que podamos ser también bendecidos sobre el sol, para tener pues comida. Gracias, Señor, porque tú lo hiciste todo con un propósito. Te damos gracias en esta mañana porque te reconocemos a ti como nuestro Salvador, como nuestro Creador, como aquel que es el poderoso que creó todas las cosas. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Muy bien, gracias. Gracias. Que abran sus videos y sus micrófonos para darnos una despedida. Hola, Imer. Bendiciones para todos, hermanos. Sí. Igualmente, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias, mi hermano, por compartirnos Igualmente. la palabra en esta tarde. Gracias. Adiós. Gracias. Adiós, Tim. Buenas tardes. Adiós. Hola, ¿cómo estás? Aquí, Hola, bendiciones. Muy bien. ¿Quién es CTE Vlad del L5? ¿Quién es? El hermano Bed. Ah, ok, porque no lo reconozco por ese apodo. Yo pensé que era la oveja. Es la oveja, no es el Z5. Debería poner oveja, así lo voy a reconocer. Pues muy bien. Pues entonces les pido que lean el capítulo 9 para la semana que entra y vamos a seguir nuestra consideración del libro de Ezequiel. Que Dios les bendiga mucho. Gracias, Cuídense Tim. mucho. Saludos a todos. Bendiciones. Sí, gracias. Bendiciones. Bye. Adiós. Que les Adiós. bendiga. Buenas Bye. tardes. Hasta Bye, luego bye. a todos. Bendiciones. Ya nos vemos, ¿verdad?